Vamos en este día hermoso que Dios nos regala, este día hermoso que Dios lo quiere compartir con nosotros, que lo quiere vivir con nosotros y que Dios quiere que ustedes y yo lo vivamos con Él. Pues, ¿qué mejor manera que vivir este día conociendo cada momento y cada día la palabra de Dios, la palabra que Dios quiere que ustedes y yo sepamos para así de esa manera amar a Dios, porque nadie puede amar a aquel a quien no conoce. Pero cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, pues tenga la seguridad que vamos a comenzar a amar más a Dios, porque a medida que conocemos más a Dios en la palabra, lo vamos a amar más en nuestra vida. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Por este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor. Esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado su vestidura, le envió este recado: ¿por qué rasgaste su vestidura? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abaná y el Farfar, no vale más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habría hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañara y quedarás sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Señor que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan,
allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice Jesús en el Evangelio, en el día de hoy: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿Y por qué lo dice Jesús? Porque estaba en Nazaret, donde él se había criado, donde vivía parte de su familia, donde estaban sus amigos, donde estaban todos aquellos que lo conocieron en su niñez, en su adolescencia, cuando ya entró a la etapa de ser hombre. Y tanto que lo conocía porque había compartido con Jesús, y estaba allí Jesús, aquel que posiblemente ellos habían escuchado lo que habían hecho en Cafarnaúm, lo que había hecho en otros lugares. Pero ¿qué pasaba? Decía, bueno, pero este no es el hijo de José, aquí no vive su familia, aquí están sus amigos. Entonces, ¿quién es este si nosotros lo conocemos? Y por eso dice Jesús: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, porque a veces es nuestra propia familia que nos rechaza, o nuestros amigos, cuando ve que una persona comienza a superarse, cuando ve que una persona comienza a salir hacia adelante, cuando ve que una persona comienza a escalar en la vida y comienza a progresar, pues los primeros que recibe como un rechazo es de su familia. Sí, de su familia, pero ¿quién es este si lo conocemos? O también cuando estamos en movimiento de apostolado y de repente en ese movimiento lo nombra a esta persona para que sea el encargado, ¿sí?, el director del movimiento, pues muchos lo comienzan a rechazar. Pues si yo lo conozco, yo sé quién es este. Y comenzamos a ponerle, ¿sí?, como obstáculos. Y eso era lo que le pasaba a Jesús ahí en Nazaret. Y también, como le dije, pues nos puede pasar a nosotros cuando comenzamos a avanzar, pero si yo lo conozco, o personas que de repente han tenido una vida de pecado, una vida muy lejos de Dios, han sido malos ejemplos, y de repente comienza una conversión, comienza un camino, comienza un arrepentimiento y comienza a cambiar su vida. Y las personas, su familia, sus amigos, a veces dicen: y ahora mira el que no lo conoce que lo compre, ahora se quiere tirar de santurrón y no lo acepta, es decir, no acepta ese cambio, no acepta esa mejoría, no acepta ese progreso. Hermanos, eso es egoísmo, eso es ser egoísta, eso es no querer el progreso del otro, eso no es querer el bien para el otro, eso es enfadarse viendo que el otro pues está progresando,
que el otro está cambiando de vida, que el otro está mejorando, que el otro está siendo una mejor persona. Cuando nosotros somos egoístas, pues vamos a tener la actitud del pueblo de Nazaret. La actitud del pueblo de Nazaret fue una actitud egoísta, pero si lo conocemos, el hijo de José, aquí vive su familia, aquí están sus amigos. Y mire ahora, no sé dónde ha aprendido esa sabiduría, pero lo conocemos y no lo aceptaron. Y allí Jesús pues no hizo muchos milagros, no porque Jesús no podía, porque Él es Dios y Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, pero siempre Jesús ha querido, cuando iba a hacer un milagro, de que el milagro fuese el producto de una fe, de una creencia, de un amor para con Él. Pero allí no había ni fe para con Jesús, el amor para con Jesús, nos damos cuenta que tampoco lo había, y la creencia en Jesús tampoco, porque veían en Jesús que era el carpintero del pueblo y no lo aceptaba como era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el que nos vino a salvar de nuestros pecados, el que vino a abrir la puerta del cielo, el que nos vino a invitar para que nosotros un día estuviéramos con Él viviendo eternamente. Eso ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque la envidia nos ciega, la envidia nos ciega, y la envidia no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Pues hermanos, aprendamos a hacer todo lo contrario. Alegrémonos por el bien de los demás, démosle gracias a Dios por el bien de los demás, alegrémonos por el progreso de los demás, alegrémonos por la santidad de los demás, alegrémonos por los demás, y tengan la seguridad, cuando ustedes y yo nos sepamos alegrar del bien del otro, del progreso del otro, del avance del otro, tengan la seguridad que esa alegría y esas bendiciones que le damos a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a esa amiga, a ese vecino, a esa vecina, a esa persona, tenga la seguridad que Dios nos lo sabrá regresar a nosotros. Todas esas bendiciones que nosotros con buena fe le damos a los demás, pues así de esa manera, pues seremos como el Señor nos quiere a nosotros, que seamos personas que nos sepamos alegrar con el que se alegra, reír con el que ríe, también llorar con el que llora, pero debemos aprender. Pero si seguimos con esa actitud del pueblo de Nazaret, la actitud de ser egoísta, pues con razón Jesús nos dijo, nadie es profeta en su propia tierra, porque allí nos vamos a encontrar con el egoísmo de lo que son nuestros, hasta de nuestra propia familia, pero debemos cambiar, debemos pasar la hoja y debemos tener otra actitud, como le dije, la actitud de aquel o de aquella que se alegra del bien de sus hermanos y del progreso de sus hermanos. Pues hermanos, preguntémonos nosotros qué actitud tenemos. ¿Tenemos la actitud egoísta cuando vemos el progreso de los demás? ¿O tenemos la actitud de aquel que se alegra con el que se alegra y que sabe bendecir a los demás? Si tenemos esa actitud, tengan la seguridad que nos vamos a ganar muchas bendiciones, porque todas esas bendiciones que nosotros le estamos dando a nuestros hermanos, esas se van a regresar a nosotros y se va a regresar el doble. Vamos a terminar esta reflexión en manos de nuestra Madre del Cielo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos está dando. Vamos a darle gracias al Señor porque nos da un día más para conocer y compartir su palabra. Y será hasta mañana que nos volveremos de nuevo a encontrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.